Es la segunda vez que tengo el honor de presentar un libro del profesor Moreno Vázquez. Hace como 6 o 7 años presenté su libro Por abajo del agua, que es un gran libro sobre el acuífero de la costa de Hermosillo. Hay una diferencia notable entre el libro de la costa de Hermosillo y que es que este libro se escribió, por así decir, en vivo y a todo color, ¿no?, mientras ocurrían los acontecimientos que constituyen el objeto de estudio, o sea, la construcción del acueducto Independencia. Comentario típico de historiador es decir que no es frecuente leer trabajos hechos así, y es que no cualquiera se avienta ese ruedo. Según mi entender, el libro resolvió bastante bien el desafío metodológico y editorial que imponía investigar y escribir sobre la marcha de los acontecimientos. Además, superó un riesgo que parecía insalvable, a saber, escribir un libro para consumo de los solos sonorenses, y más aún, para los sonorenses opuestos al acueducto, y acabar escribiendo una denuncia más. Y no, es un libro para el mundo, sonorenses incluidos, no al revés. Y además es un texto académico, bien argumentado, independientemente de si estemos de acuerdo con el argumento que va implícito en el título del volumen. Por eso, entre otras razones, hay que felicitar y mucho al profesor Vázquez Moreno. El tema que trata el libro es muy importante y pertinente. No sé si sepan, en China se acaba de inaugurar la primera etapa del acueducto, 8 veces más largo que la Independencia, que lleva agua del río Yangtze al norte del país, donde se ubica la capital, Beijing. En México también se ha anunciado la construcción de un acueducto de más de 370 kilómetros de longitud, que llevará agua del río Pánuco a Monterrey, o, según dicen algunos, es para la explotación del gas. Por lo anterior, debemos estar todos muy contentos de que en Hermosillo, en el Colegio de Sonora, se publique un libro sobre un acueducto. Este libro ya no alcanzó la tragedia del río Sonora, ocurrida en el desgraciado verano de 2014. Yo me imagino que ya habrá alguien escribiendo sobre el asunto, del mismo modo que Moreno escribió este libro. Démonos cuenta de algo muy importante. Los nuevos usos del agua imponen su propio estudio. En el caso de Sonora, primero la sobreexplotación y la intrusión marina en el acuífero de la costa de Hermosillo, luego el acueducto y ahora la contaminación del río Sonora. Casi hay que decir más lo que se acumula esta semana. Como van las cosas, poco debe sorprendernos lo que venga en el futuro. Queda claro, nadie discute la necesidad de aumentar la provisión de agua de Hermosillo y al resto de las localidades sonorenses. Eso no está a discusión. El libro cuenta la historia de la construcción de un acueducto de 145 kilómetros, terminada a principios de 2013. Las aguas del Yaqui en Hermosillo las denominaremos aquí las nuevas aguas. El libro consta de 339 páginas, dividido en 5 capítulos, en general bien redactados, aunque de tamaño muy desbalanceado. Se basa en una abundante y ordenada información proveniente no solo de documentos legales y de periódicos, sino también de lo que los antropólogos llaman observación participante. ¿Qué es esto? Sino acudir a los plantones en Vica y asistir al menos a una reunión entre las partes en conflicto en las oficinas de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, no cualquiera. Si los promotores del acueducto intentan refutar el argumento de este libro, tendrán que trabajar tanto más que Moreno Vázquez. Ojalá pronto ellos publiquen un libro. Lo que no entiendo es por qué no se citan las entrevistas ni las impresiones de esa observación participante.
Le pregunto al autor, ¿no se tomaron en cuenta? Tampoco se da tiempo el autor para caracterizar a los medios de comunicación que constituyen sus fuentes, una de sus fuentes de información. Me refiero a algo que los historiadores llamamos crítica de fuentes. Tal crítica hubiera sido de gran utilidad para dar más solidez al argumento general. Por ejemplo, las principales fuentes de información corresponden a medios que se oponían al acueducto. En la introducción el autor presenta una muy breve, aunque valiosa, revisión de las experiencias de otros acueductos que han intentado resolver la provisión de aguas a localidades. Empieza con el caso del Valle Owen, que perdió sus aguas a principios del siglo XX, o sea, del siglo pasado, víctima de la poderosa y sedienta ciudad de Los Ángeles, California. Entre los expertos se trata de un caso paradigmático, pues contiene casi todo lo que hay que saber sobre esta clase de obras hidráulicas. En particular, el predominio de las ciudades sobre el campo. También presenta detalles del acueducto construido hace décadas que va del Río Colorado a Tecate y Tijuana, así como de la muy peliaguda cuestión de la presa del Cuchillo, que da agua a Monterrey. Construida en la década de 1990, esa presa entró en contradicción con los derechos adquiridos décadas antes por un distrito de riego tamaulipeco. ¿Les suena familiar? El autor le dice crónica a su trabajo. No estoy de acuerdo. Parece humildad desmedida o desatino infinito. Y es cierto, el libro es ante todo una larga y detallada narración cronológica, obsesiva a veces, de los acontecimientos que desembocaron en la construcción del acueducto. Es cierto también que a veces se extrañan los subrayados del autor ante ciertos acontecimientos, algunos llamados de atención, jalados de oreja, resúmenes, recapitulaciones. Pero aún así el trabajo es bastante más que una crónica. Es un estudio en torno a la violación reiterada y sistemática de aquello que quizás solo existe en el mundo de la fantasía y que se llama Estado de Derecho. El argumento del autor es que el acueducto Independencia se hizo pasando por encima de los derechos del tercero, de leyes y de resoluciones de jueces y de otras instancias. En verdad, la lectura del libro enoja, entristece, deprime, pues es una historia compuesta por desacatos, amenazas, arbitrariedades, una tras otra. Llega el momento en que uno pide paz o una tregua al autor o a la historia misma, pero no. Desacato tras desacato, seguida de la impunidad rampante, como con la guardería ABC. De nuevo, nadie duda en la necesidad de agua que tiene Hermosillo, pero la pregunta es por qué una necesidad pública se resuelve de semejante manera. Aunque no es propósito del autor, el libro también puede leerse como la historia de un éxito político. Los promotores del acueducto son los triunfadores de la historia, los exitosos, junto con los emprendedores y los contratistas. Pero el costo de ese éxito parece muy alto. El libro da cuenta de 3 violaciones en el ámbito del derecho, a saber, a las suspensiones provisionales, a las suspensiones definitivas y a los amparos, capítulos 3, 4 y 5 respectivamente. Los promotores de la obra ignoraron todos esos mandatos judiciales y lograron sacar adelante el acueducto. Los primeros desacatos corresponden a decisiones del Tribunal Agrario y de la jueza, así se dice, jueza, del 8º distrito con sede en Ciudad Obregón, que ordenó suspender la obra. Nadie le hizo caso. La jueza pidió el auxilio de la fuerza pública, del ejército, de la Policía Federal, para meter en cintura a los acueductistas padrecianos, y nada. Tampoco le hicieron caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Senado de la República, a otros jueces, como si ellos vivieran en un mundo aparte, en un mundo autocontenido, gobernado por ellos y para ellos solos. Por esa apariencia el acueducto parece igualar a Hermosillo con Iguala, y por ello iguala al norte rico con el sur pobre. ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo vencieron los obstáculos sociales, legales, políticos, culturales, históricos? ¿Cómo consiguieron fondos? ¿Con quiénes se aliaron? Su manera de resolver todo esto será en lo sucesivo patrón o modelo a seguir. Por ejemplo, en el caso del acueducto que llevará agua del Pánuco a Monterrey.
Esto último es lo que advierte José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien siempre perdió las votaciones frente a sus colegas ambiguos y a final de cuentas partidarios del acueducto, o al menos indiferentes del litigio y del conflicto social que subyacían a su construcción. El libro intenta, y creo que logra, ofrecer una visión balanceada sobre las partes en conflicto. De un lado Hermosillo y del otro el Valle del Yaqui. Se exponen las posturas, los argumentos, los motivos del conflicto. En el Valle del Yaqui destaca la manera en que propios y extraños, es decir, yaquis, grupos de ciudadanos y grandes agricultores, unieron fuerzas para enfrentar lo que a su juicio era un despojo, o es un despojo descarado de agua del río Yaqui. Por su parte, el gobierno local contó con el apoyo de las organizaciones empresariales de Hermosillo, Coparmex, Canaco, Canacintra y por supuesto la Canadevi, que agrupa a los llamados vivienderos. También apoyaron los maquileros, restauranteros, hoteleros y los agricultores del norte de Sonora. Pero no solamente lo apoyaron ellos. El propio gobierno federal, en especial el presidente Calderón, brindó un apoyo inestimable al acueducto. A la postre, ese trío, gobierno estatal, empresarios de Hermosillo y gobierno federal, fue imparable, invencible. ¿Es así? ¿Falta alguien en esa coalición? ¿Acaso el vecindario y el ayuntamiento de Hermosillo? La pregunta es importante porque sorprende que en el libro, salvo al final, no aparezcan las autoridades municipales, ni en un lugar ni en otro. ¿No tuvieron participación? Tómese en cuenta que durante siglos los ayuntamientos manejaron la provisión de agua a las localidades. Tampoco menciona a dos actores cuya importancia a veces pasa desapercibida: el ejército y la o las iglesias. Sorprende en efecto el apoyo del gobierno federal a tan desasiado e impugnado proyecto. Tal apoyo es indicio de su poderío o de su debilidad. Me refiero al gobierno federal. Da la impresión de lo segundo. ¿Acaso el gobierno federal carece ya de la fuerza suficiente para poner orden en las entidades federativas? ¿Acaso cualquier gobernador con apoyo empresarial local podrá hacer y deshacer en relación con los recursos productivos que son propiedad de la nación? ¿Peculiaridad sonorense o dato del debilitamiento del poder federal? Pregunto si es peculiaridad local por el recuerdo de las andanzas del general Abelardo Rodríguez, quien en la década de 1940 impuso al gobierno federal la construcción de la presa que lleva su nombre. Es decir, la necedad del gobernador actual es muy semejante a la del gobernador de hace 50, 60 años. El libro también muestra la trama política. Solo en apariencia es un conflicto partidista PAN-PRI, pues algunos priistas no ocultaron su apoyo a la obra, empezando por el primer priista de Sonora. Se agradece que el autor aclare esa dimensión. Otro aspecto político de gran importancia es el lugar del vecindario de Hermosillo. Ustedes. Uno de los tramos mejor logrados del libro es el que se refiere al repudio con que fue recibido lo que parecía un auto-homenaje del gobierno del estado: el monumento al tubo, al acueducto, se entiende, no al baile. Y el tubo tuvo que ser desmantelado. Pero más allá del tubo hay una pregunta importante, a saber, ¿el vecindario de Hermosillo apoyó el proyecto del gobernador? El libro no es muy claro al respecto, pero sí ofrece la pista de que en las elecciones de julio de 2012, el PAN, o sea, el partido gobernante, ganó todo en Hermosillo: diputaciones federales y locales y la presidencia municipal. ¿Acaso ese triunfo electoral panista indica que a final de cuentas y pese a todo los hermosillenses apoyaron a un gobernador autoritario que sin embargo les garantizaba la provisión de agua? Y si es así, ¿cómo explicar el repudio al tubo? Por ello, la postura del vecindario hermosillense es una gran veta de investigación.
Otra gran veta de investigación es la división norte-sur del Estado, o el conflicto entre los señores feudales del sur y los capitalistas del norte, según se lee en la página 103, haciendo símil quizá con los bandos de la guerra civil estadounidense. Y recuérdense quiénes ganaron esa guerra. Se trata de un tema de geografía histórica y política que ojalá culmine en un libro espléndido como el de Stuart Boss sobre los notables de las localidades sonorenses del siglo XIX. Porque sin duda lo que encierra el largo conflicto es la disputa entre oligarquías, su división. Y en Sonora sí que saben de ese asunto. Recuérdense a Gándara, Pesqueira, Maitorena. En esas pugnas los yaquis también jugaron un papel destacado. Por cierto, pregunto al autor, ¿es verdad lo que dijo el gobernador de que en Ciudad Obregón hubo bullying contra aquellos que apoyaban el acueducto? ¿Tan profunda es la herida entre el norte y el sur sonorense? ¿Qué pasa con las familias formadas por cónyuges de una y otra ciudad? Las próximas elecciones de junio de 2015 en las que se elegirá nuevo gobernador, ¿serán acaso una especie de evaluación del acueducto? Un magnífico libro como este lleva a formular preguntas y problemas de investigación. Ni de lejos puede responder todas las preguntas ni satisfacer todas las lecturas. Aquí quiero centrar la atención en lo que el libro descubre, a mi juicio, en términos de una historia general de los usos del agua en México. Según mi entender, desde el punto de vista historiográfico, la aportación más importante de Moreno Vázquez es que reconstruye con lujo de detalles un cambio de época en la historia de los usos de agua del país y del planeta. ¿Quién podría imaginarse en 1950, 1970 que a alguien se le ocurriera despojar de agua al distrito de Río del Valle del Yaqui? Este era algo así como la joya de la corona del modo postrevolucionario de hacer política, negocios agrícolas y ciudades en el norte de México. El Valle del Yaqui no puede entenderse sin dos condiciones. Por un lado, la explotación de una mano de obra abundante, desorganizada y por tanto muy barata. Y por otro lado, la generosidad de la inversión del gobierno federal. El Valle del Yaqui, presumía el cronista Dabdov en 1964, era ya el nuevo granero de la nación. Además, por si hiciera falta recordarlo, cuna fue de la Revolución Verde. Ciudad Obregón y dicho valle eran de las criaturas predilectas del milagro mexicano. Todavía en la década de 1960, algunos idearon el plan hidráulico del noroeste, que consistía en llevar agua del sur de Sinaloa para ampliar las zonas irrigadas de Sonora. ¿A quién se le podía ocurrir ir en sentido contrario? Incluso en el libro Por abajo del agua, Moreno cita la propuesta del geógrafo Tamayo de llevar agua de Alaska a Sonora, y no precisamente para saciar la sed de los habitantes de Hermosillo. Esa es la época que quedó atrás, esas son las viejas aguas, las aguas que dejó atrás el acueducto Independencia. Varias décadas después, en notable contraste, grupos de interés asentados en la cuenca del río Sonora no solo pensaron en tomar agua de la cuenca del Valle del Yaqui, sino que lograron hacerlo. ¿Por qué? Para responder hay varios aspectos que deben tomarse en cuenta. Uno de ellos es que en las últimas décadas la agricultura ha venido a menos. Dejó de ser el motor económico que durante décadas movió al norte mexicano entero. Incluso el Valle del Yaqui, como la Laguna y otras zonas agrícolas más, ha venido reduciendo su tamaño. En su lugar, el motor es la industria, maquiladoras más la planta de la Ford, el negocio urbano, los servicios, las viviendas. Las nuevas aguas se componen o definen por esos nuevos intereses, por esas nuevas percepciones, por nuevos grupos, actores, instituciones. El gobernador lo decía de este modo: todavía hay enemigos del progreso quienes no entienden que hay nuevas formas de hacer las cosas, que hay un nuevo pensamiento que recorre todo Sonora. Fíjense, todavía hay enemigos del progreso quienes no entienden que hay nuevas formas de hacer las cosas, que hay un nuevo pensamiento que recorre todo Sonora. Y en ese discurso sobre el nuevo significado de progreso hay dos elementos centrales. El primero es que los enemigos del acueducto eran una minoría,
Y dos, que Hermosillo es la encarnación de la Nueva Sonora, o del Nuevo Sonora. Un porcicultor lo decía así: no vamos a permitir que por el capricho de unos cuantos se ponga en riesgo el futuro del Estado. Fíjense, no se habla de Hermosillo, se habla del Estado. El discurso parecía decir algo así como: ahora Sonora es Hermosillo y todos los sonorenses, salvo unos cuantos, viven en Hermosillo. El gobernador aseguraba: queda muy claro que el agua es de todos los sonorenses y no nada más de unos cuantos. Los llamados unos cuantos seguramente eran los agricultores, o son los grandes agricultores de Ciudad Obregón, los antiguos poderosos. La agricultura se hizo minoritaria en más de un sentido. Por eso las nuevas aguas son predominantemente urbanas. Por lo anterior cabe preguntarse: ¿se puede entender ese discurso y en general la historia de ese acueducto sin el impacto de la apertura de la planta de la FOR en Hermosillo? En la trama de esta nueva época, de estas nuevas aguas, destaca la relación entre las dos ciudades. Recuerda por ello la novela de Dickens sobre Londres y París. En este caso, la historia versa sobre cómo durante décadas Hermosillo y Obregón lograron convivir con cierta armonía, aunque la coyuntura electoral de 1967 parece decir otra cosa. Vivieron en armonía hasta que una de ellas decidió que necesitaba más agua y que tenía que quitársela a la otra. Quizá esa antigua cordialidad obedecía a que las dos eran ciudades muy pequeñas, muy parecidas en cuanto al número de habitantes. En 1950, Hermosillo tenía apenas 30% más habitantes que Ciudad Obregón. 30% más. Pero en las últimas décadas eso cambió. Al ritmo de la alicaída agricultura, Obregón fue rezagándose. Y la distancia entre las dos, como dice la canción, es cada día más grande. En 2010, Hermosillo tenía ya más del doble de habitantes que Obregón. Otra virtud del libro es que deja sembradas semillas para que otros investigadores profundicen en un rasgo destacado de la nueva época. Me refiero a las nuevas ciudades, definidas por la aparición de nuevos intereses. ¿Qué son las ciudades sino aglomeraciones humanas que viven en pequeñísimos espacios y que son gobernadas desde los tiempos más remotos por los notables, es decir, los políticos, burócratas, comerciantes, sacerdotes, cronistas, prestamistas? En esas nuevas ciudades destaca el ascenso de las empresas inmobiliarias. ¿Acaso este ramo empresarial se está convirtiendo en el nuevo mandamás del agua mexicana? Esas empresas, que urge estudiarlas, parecen ir sustituyendo a los antiguos aguatenientes, a los grandes propietarios al estilo de la Richardson, y luego a los pequeños y grandes propietarios agrícolas de zonas como el Valle del Yaqui. ¿Qué tanto el acueducto no es más que la respuesta gubernamental al poder del negocio inmobiliario? Eso sostiene el autor Moreno Vázquez cuando anota que una vez ya con el agua del Yaqui en Hermosillo, se anunció la construcción de 3.600 viviendas, 109 plazas comerciales, 27 bodegas, 6 naves industriales y 18 edificios. ¿Quién puede negar que esas inmobiliarias viven de la bárbara y horrorosa expansión de la mancha urbana de ciudades como Hermosillo o como Viterruño de Licis? En suma, en la nueva época estamos siendo testigos de un poder nuevo de las ciudades en zonas donde antes predominó la idea de que el agua era bastión de la grandeza de México vía los grandes distritos de riego. Por ello el libro invita a reflexionar sobre el país entero. No es lo mismo que ocurre en la Ciudad de México, en cuyo entorno no hay agricultura de riego, que en lugares donde sí la hay, como Monterrey o Hermosillo, Mexicali o Culiacán o Reynosa y Matamoros, incluso entre Guadalajara y León, que disputan el agua de riego del antiguo granero de México, el Bajío. Además, ¿quién puede asegurar que con el tiempo en esas mismas ciudades, por el poder de sus inmobiliarios, empiece a crecer la demanda de tierras agrícolas y de antiguas aguas de riego para dar cabida a nuevas avenidas, fraccionamientos, puentes, centros comerciales y demás elementos del progreso entendido
al modo de personajes como padres. El libro plantea, entre otros aspectos legales, uno que me interesa mucho destacar. Es qué tan novedosos son las violaciones al Estado de Derecho. El libro muestra bien que en México, como en muchos lugares del planeta, los intereses económicos y políticos requieren violentar las leyes para abrirse paso e imponerse a la sociedad entera. Pero lo que sí vale la pena es preguntarse si esta manera de violentar el Estado de Derecho es algo nuevo, inédito, propio de las últimas décadas, cosecha de las nuevas aguas, del neoliberalismo quizá. Para nada. ¿Acaso la historia del Valle del Yaqui y de su ciudad agrícola se caracteriza por el apego ejemplar al Estado de Derecho? ¿Qué decir de la historia de la costa de Hermosillo? Sin duda debemos sorprendernos por la oscura y densa trama que hizo posible el acueducto Independencia, pero creo que no tanto. Por ello cabe preguntarse qué tantas continuidades exhibe esta época nueva con respecto a las anteriores. La historia de los yaquis, pero también la de miles de jornaleros agrícolas están ahí para quien las quiera ver. Lo mismo puede decirse de lo que ya mencioné, de la construcción de la presa Rodríguez, cuya comparación con el acueducto da para más en la tesis. Ya casi al final del libro salta un problema que por desgracia no se expone con amplitud. Que por el alto costo de la factura eléctrica el acueducto solo funcionaba 25% de su capacidad. No nos dice el autor qué impacto tendría ese costo eléctrico en las tarifas eléctricas. Y no entendí en qué tramo el acueducto requiere bombeo y en qué tramo funciona a base de la sola gravedad. ¿Acaso el presunto apoyo del vecindario hermosillense al acueducto se vendrá abajo cuando no haya más opción que pasar la factura eléctrica? ¿Tendrán razón aquellos que aconsejaban otras opciones para satisfacer la sed de Hermosillo? Como se aprecia, el libro abre variadas posibilidades de lectura, de reflexión, aunque también de enojo. Y no nada más con los promotores del acueducto, sino también con el gobierno federal, con el PRI, con el Congreso de la Unión, que aprobaba año tras año partidas presupuestales para una obra, al menos en el PRI. ¿Cómo es posible que se aprobaran esos recursos? Y hasta con la Suprema Corte de Justicia hay que enojarse. ¿Cómo es posible que tan importante institución se tardara más de 800 días en pronunciarse sobre un recurso interpuesto por los yaquis? Y que en apenas 18 días atendiera un recurso del Ayuntamiento de Hermosillo. De 800 a 18 días. Luego, ¿cómo no enojarse si algunos, seguramente con la venia del gobierno sonorense, abrieron 288 tomas del acueducto para regar terrenos? 288. Y la sede de Hermosillo, el argumento que legitimaba y justificaba el acueducto. Por desgracia, nada dice el autor sobre quiénes son los beneficiarios de esas aguas contrabandeadas. Despojo de agua de la cuenca del río Yaqui será de gran provecho para los jóvenes. Es de hecho una inteligente guía de investigación para ellos. Puede pensarse además que es un libro pensado para los jóvenes, pues solo ellos podrán leer los microscópicos números de las notas a pie de página. Lean el libro, resístanlo, sopórtenlo. Además de la crónica de una historia sonorense, aprenderán mucho sobre el cambio general de nuestro tiempo, sobre cómo está organizado o desorganizado nuestro querido país. Ayuda a poner los pies en la tierra y también entre las aguas del río Yaqui. Apunte final. Al terminar de leer el libro me quedé con la sensación de que Vázquez Moreno, sin ser sonorense, quiere más a Sonora que los sonorenses exitosos de esta historia. Y eso conmueve. Por ello y por todo lo que aquí se ha dicho, hay que felicitar mucho al autor. Lo mismo al Colegio de Sonora, que lo alberga, y a los contribuyentes cautivos que le dan sustento financiero. Qué bueno que existe el Colson y muchísimas gracias. Quiero confesarles que tengo sentimientos encontrados este día, que es de celebración personal e institucional. Ustedes saben que el colegio cumple 33 años, pero también estoy preocupado e indignado al estar aquí con ustedes y recordar
detención y encarcelamiento injusto desde hace 4 meses de Mario Luna y de Fernando Jiménez, los líderes yaquis, solo por defender su derecho al agua. Este acto de despojo de la libertad bien podría ser el epílogo o el inicio de otro libro. A ese otro libro podrían sumarse muchos temas que no abordé. El libro termina en marzo de 2014, pero prácticamente el último año no lo traté porque pues tiene uno que terminar estas cosas. Por ejemplo, no incluí las 2 clausuras del ramal norte del acueducto, que son complementarias, una que está en el Vaso de la Presa y la más reciente en el Boulevard Progreso, que evidencian la ilegalidad del acueducto y esta, pues no sé si llamarle esquizofrenia, de que el acueducto en su parte inicial está bien, pero en la parte final no, y hay que clausurarlo. Entonces ahí se revelan las contradicciones de esto. También no incluí la amenaza injustificada de tandeos por parte del titular del organismo municipal, que nos amenazó a todos los hermosillenses o el vecindario, como dice Luis, de que si se cerraba el acueducto íbamos a tener agua nada más 3 horas. Y también no incluí la continuación del bloqueo carretero, que sí le indican solamente a los trailers y es esporádico. Un capítulo 8 podría iniciar con la resolución emitida el día de ayer por la Suprema Corte, la primera sala de la Suprema Corte, que continúa en su actitud de patear al bote, coloquialmente patear el bote, con decisiones ambiguas que no resuelven de fondo el asunto y que, nada más para ejemplificar, por un lado, el comunicado oficial de la Corte invalida la manifestación de impacto ambiental por no consultar al municipio de Cajeme y a San Ignacio Río Muerto, y por otro reconoce en un listado de los fallos que sí hay legalidad de los derechos de agua. Este término de esquizofrenia se lo robé a un jurista de la UNAM que así define a los ministros. Pero lo que es peor es que cuando la Corte resuelve algo, ni siquiera le hacen caso, como es la resolución de mayo de 2013 en favor de la tribu yaqui, que decía que se tenía que hacer una consulta ambiental para emitir una nueva resolución y que, como saben ustedes, está suspendida por la detención de los líderes yaquis. El acto que hoy nos reúne es la presentación de un recuento de lo que ocurre y hasta donde se llega cuando se tolera, se solapa y se protege a instituciones que violan sistemáticamente la ley, que son el marco de nuestra convivencia como sociedad, con el agravante de que esas autoridades fueron elegidas mediante el voto y varios de ellos designados en función de sus capacidades y habilidades. Estamos frente al riesgo, o ya frente al hecho, del despojo institucionalizado de recursos naturales, no solamente del agua, sino de varios recursos. ¿En dónde? En numerosas localidades, comunidades y regiones a lo largo y ancho del territorio nacional, con la complacencia de autoridades, jueces, empresarios, políticos, los denominados poderes fácticos y la alegría de los capitales transnacionales. Los afectados principales son las poblaciones más vulnerables, indígenas, ejidos, unidades de riego, gente que labora en actividades rurales, así como ecosistemas, ríos, afluentes y acuíferos. Los beneficiarios inmediatos, los habitantes de las ciudades medias y grandes y sus empresas. La literatura revisada en el libro sobre experiencias anteriores muestra que este tipo de conflictos son de larga duración y se agudizan en los años de baja precipitación pluvial. Situación que no se ha presentado en Sonora en los últimos 3 años porque ha habido lluvias muy generosas, lo que significa que estamos probablemente en la etapa del preconflicto. El manual de procedimientos ilegales que muestra la historia de este acueducto parece aplicarse ya en la etapa 6 del acueducto de Monterrey, una de las obras hidráulicas más importantes del sexenio actual y que ahora nos venimos enterando será construido por empresas del grupo IGA, beneficiario de la voluntad del presidente en turno y que es cuestionada ya por los habitantes de la cuenca del río Pánuco. Así que seguramente veremos de nuevo otra película con un guión más o menos similar.
El escenario nacional reciente demuestra que cuando se conjugan corrupción, ilegalidad e impunidad, el caldo de cultivo está listo para la presencia de una tragedia, como las que mencionó Luis, que yo deseo no se manifieste en la cuenca del río Yaqui. Se avecinan las elecciones de junio de 2015 y es factible pensar que la tensión social aumentará. Un conflicto que pudo resolverse hace 3 años se abandonó a su suerte. Yo espero que la sangre no llegue al fin. Sobre la lectura que hizo Luis, le agradezco muchísimo que haya mencionado varias cosas que yo quería transmitirles a ustedes, pero que no me atrevía a decir si no lo decía. Como ya él medio sureña, pues lo voy a decir. Primero, el enojo, la tristeza y la depresión que causa escribir un libro como este. De veras, créanme que estar en las noches o en el día frente a la computadora y estar escribiendo lo que ocurría realmente es muy deprimente, pero uno pues tiene que encontrar fuerzas y energía y seguir, porque es el trabajo. Una enorme frustración, sobre todo en el trato a los yaquis. Y también algo que mencionó él sobre esta crónica es, me comenta, bueno, ¿por qué no recuperé más las entrevistas? Y tiene razón, y no lo hice porque me dio miedo que el estar citando entrevistas hiciera muy amplio el texto. Tenía yo material, ahí lo tengo, y temía que alguna entrevista con algún opositor me obligara a entrevistar también a uno de los promotores y entrara yo en un cuello de botella que no me permitiera terminar el libro. Esto lo pude subsanar con el hecho de que muchos de los desplegados de la parte opositora sobre todo mostraban lo que ellos pensaban, ¿no? Y también de la parte promotora. Entonces fue una decisión desde el principio. Sé que hubiera enriquecido más el trabajo, pero ya también aquí las reglas editoriales del colegio dicen que ya cualquier libro que sea de más de 300 páginas no se acepta. No es mercadable. No es pero bueno, yo creo que se puede recuperar en otra ocasión. Ya alguna vez lo comentamos. La caracterización de los medios de comunicación, efectivamente tiene razón, quizás me faltó ser más preciso en esa parte. Lo tengo desarrollado pero en otro artículo, pero sí es importante hacer la precisión de los medios de comunicación y cómo se comportaron. Recomiendo aquí también, para la parte de las entrevistas y los desplegados, la tesis de maestría de nuestra alumna del posgrado, Adilene Montoña, que hizo durante este tiempo también un análisis del discurso. Y bueno, es una tesis que está, no sé por dónde anda Adilene, ahorita, acá está. Y bueno, fue una tesis que vale la pena también consultar. No mencioné al ejército y a las iglesias porque realmente no tuvieron mucha intervención. Las citas que hay son 2, cuando le dicen a un general del ejército que por qué no, cuando ordenan detener el acueducto la primera vez, le ordenan al jefe de la zona de aquí que vaya y envíe al destacamento militar, y él dijo, yo no le hago caso a un juez, yo le hago caso al presidente de la república, que es el jefe supremo de esta nación. Y tuvo 2 o 3 declaraciones por el estilo, pero bueno, y las iglesias, sí hubo varias declaraciones del arzobispo, pero eran tan, por decirlo de alguna manera, de poco contenido, que no me decían nada, que no las incluí, ¿no? Pero probablemente pudiera rescatarse en otro trabajo. Lo del bullying que me preguntas, sí, así fue, así lo dijo, y lo dijo en un desplegado. No fue una declaración de banqueta, no, fue un desplegado específico. Perdón, la pregunta no es si lo dijo el gobernador, que sí es cierto lo que decía el gobernador, que había bullying. Bueno, eso sí, no lo sé, pero sí fue un término que usaron varias veces. Quizás
preguntarle a la gente de Obregón y de Hermosillo, ¿no? Me comentas también que fue un texto difícil escribir en vivo y a todo color, porque era estar juntando las notas todos los días, hacer cortes de caja en la semana. Hubo párrafos y capítulos que francamente eliminé, otras, unas 5 páginas pueden decir mucho, un mes, pero para el mes siguiente me daba cuenta que era irrelevante, entonces lo eliminaba. Y precisamente por esta dificultad también algunas partes aparecen como unos saltos entre apartados. Es interesante tu reflexión sobre las viejas aguas y las aguas nuevas y sobre el vecindario de Hermosillo y su comportamiento, porque yo creo que esa es una beta de investigación que puede dar para más. Yo, con lo que me has comentado, creo que tenemos mucho material para sugerirle a alumnos de la maestría y del doctorado temas de tesis. Yo, cuando terminé el libro, me di cuenta que había mucha beta de investigación detallada. Por ejemplo, yo dividí el trabajo en 6 aspectos y creo que cada uno es una tesis. La movilización social es una tesis, porque también hubo movilización en Hermosillo. La Unión de Usuarios tuvo varias movilizaciones aquí en apoyo al acueducto. El debate ambiental que está presente en la Corte es un gran tema para un ecólogo probablemente. Los resultados electorales y la forma en que estos van a impactar en el 2015 también creo que es un gran tema. Y bueno, lo que tú comentas de que estamos, no sé cómo lo dijiste, pero estamos ante escenarios nuevos, ante un cambio de época, yo también me di cuenta. Lo que pasa es que ya no pude ser más explícito porque necesitaba quizás tener más información y más estructuración sobre el tema, ¿no? Lo pensé, pero no lo desarrollé. Y el otro tema que ya para terminar, ya preguntas, es la tragedia del río Sonora. Aparentemente están desligadas, pero están íntimamente ligadas. El derrame de sustancias en el río Sonora en el mes de septiembre y el acueducto. ¿Por qué? Porque a raíz de ese derrame se dio un día después de que la CONAGUA y algunas autoridades ya estaban planteando cerrar el acueducto y que se utilizaran las aguas del Molinito. Y cuando se dio ese derrame, inmediatamente surgió la corriente de que no se usaran las aguas del Molinito porque están contaminadas. Y ahí fue donde estos 2 elementos se enlazaron. Después, como ustedes saben, se descubrió la presa del gobernador allá arriba en el rancho Pozo Nuevo, con su discurso del agua para todos, y nos venimos enterando que pues allá arriba tenía una pequeña presita que almacenaba 5 millones de metros cúbicos, que luego también sospechosamente amaneció un día derrumbado. Entonces sí es material para un tercer libro. Le acabo de comentar a Luis que estoy juntando la información, porque por una tragedia y por el acueducto se van a unir las 2 cuencas en este sentido. Todo lo que ocurra en esa cuenca va a impactar, porque lo que va a ser tema van a ser las aguas del Molinito, en donde dicen los especialistas que los metales pesados se almacenaron en la parte más baja de la presa, cerca de donde está el asol. Lo sorprendente es que el accidente fue un día después de que se estaba planteando utilizar las aguas del Molinito. El costo de la energía no lo desarrollé porque apareció al final. Como no estaba operando el acueducto, pues no se sabía realmente cuánto iba a costar estar bombeando el agua. Tiene 2 tramos en donde creo hay que elevar el agua, y ahí es donde es el costo, y también porque estuve en un periodo de pruebas, y esta cifra que yo doy son las estimaciones preliminares de los 3 primeros meses. Lo que yo sumé fue el costo de la energía que hay que pagar, el costo de los 40 millones que hay que pagarle cada año a los agricultores de Guásamas y Granados, y el costo adicional que va a haber por los trasvases, porque la nueva ley de derechos de aguas implica pagar los trasvases en todo el país. Entonces súmenle
unos 120 millones que alguien tiene que pagar. Y yo creo que el vecindario me va a empezar a ver mal. Entonces, hasta ahí le dejo los comentarios. Y después le voy a pedir que nuevamente haga uso de la palabra al doctor Aboites Aguilar y finalmente al autor para que ellos consideren si hay alguna que les corresponde a ellos y ya con eso concluiríamos el evento, ¿no? ¿Las vas a leer? Las voy a leer todas, a ustedes y al público. Nosotros. Sí. Algunas están firmadas, otras no. Creo que hasta ahorita todas están dentro de la... se pueden leer, ¿no? ¿No cree que vale la pena una investigación adicional sobre la integración de los capitales aplicados al acueducto? Puede ser útil para atacar el despojo que sigue, el despojo de los guarijíos. Carlos Moncada. Doctor Moreno Vázquez, licenciado Gerardo García López, Consejo del Estado, consejero del... Creo que el libro se debería de llamar Crónica de una infamia en la disputa por el agua en Sonora. Gracias. ¿Por qué no existen cifras oficiales sobre los represos para uso ganadero en ambas cuencas? Esto se menciona en las páginas 38 y 42. Maestro José Manuel Moreno Vega. Otra respecto al libro. ¿Por qué concluye que es un despojo institucional del agua? ¿O constitucional? No, institucional. Otra, en un escenario de cancelación de la obra, ¿cuál sería el escenario del abasto de agua para Hermosillo? La siguiente, ¿cómo conciliar hoy el reconocimiento que hace la Corte de los derechos adquiridos de Granados y Guásadas con los legítimos derechos de los yaquis? ¿Qué decir al respecto? Luciano Brobet. Considerando la política represora de Padres a todo el que lo critica, ¿tiene alguna represalia presupuestal? ¿No teme alguna represalia presupuestal para el Colzón o para usted en lo personal? Felicidades por su libro. No está Gaby. No está Gabriel. A mi entender, el acueducto fue un proyecto en el que el principal objetivo no era dotar agua a la ciudad, sino el enriquecer a unos muy pocas personas, léase proveedor de tubería. Proveedor de tubería. Muy bien, doctor Moreno. Según mi bola de cristal, veo en el futuro un segundo piso en el acueducto actual. Así que debe de ir preparando un segundo libro. Seguramente esto fue solo el comienzo. ¿En qué medida considera que la apatía de los hermosillenses abonó al éxito de la coalición promotora del acueducto Independencia? ¿Y a qué se debió dicha actitud? Maestra Dilene Montoya. Benjamín Alonso Rascón, crónicasonora.com. La pregunta del millón. ¿Qué hacer con el coraje que generó el libro y los hechos mismos, según señaló Aboites? Tomando en cuenta, otra de las que sigue, tomando en cuenta su análisis, ¿los hermosillenses realmente necesitan el acueducto Independencia? Bárbara Porras Figueroa. La siguiente, ¿esas ordeñas del acueducto son ciertas? ¿Hay pruebas? ¿Son díceres? Si pudiera aumentar la información. J. Morales. Se toca en el libro la trama de los empresarios y contratistas que construyen el acueducto y en los represos o presas en el río Sonora.
La última, se dice que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la validez de las asignaciones de agua de los pequeños propietarios transferidas al gobierno del estado de Sonora, lo cual da derecho al destino del agua para los habitantes de Hermosillo. Si esto es así, ¿cuál es su argumento jurídico y documental para sostener que esa resolución está mal? Si se hizo con base en las pruebas documentales del juicio de amparo. Bueno, con esto concluyen las notas, comentarios o preguntas hechas. Le voy a ceder primero la palabra al doctor Aboites para si él gusta comentar algo. Bueno, entonces directamente al autor. No vas a responder. No vas a adelante, por favor, doctor José Luis Moreno. A ver si puedo todas, porque algunas no. Bueno, te las llevas. Este de los represos de uso ganadero sí es una denuncia que se ha hecho en varias ocasiones, de que parte del escurrimiento que ya no llega del río Sonora es que hay muchos represos ilegales, sobre todo de uso ganadero. Lo que nosotros hemos visto en distintas investigaciones y que acabo de escuchar también una reciente por el uso del Google Earth, es que efectivamente hay, en algunos casos hablan de una cifra de 2,000 represos, nada más en el río Sonora, y otra de 1,800 y otra de 2,200. Entonces yo creo que esa es más o menos la cifra en la que se mueve, ¿no? Que están deteniendo no recuerdo cuántos millones de agua y que realmente muchos de ellos no tienen permiso ni están autorizados, ¿no? Entonces este es por un lado. La Conagua, por su parte, dice que está haciendo un inventario nacional de represos, que es, por cierto, donde dice que encontró la presa de Padres, que en realidad es una investigación nacional y habla de más de 10,000. Entonces imagínense ustedes cómo estará la situación en general en el país cuando este tipo de represos, que son pequeños, pues abundan, ¿no? Prácticamente lo que escuché es que en cada rancho, en cada propiedad de determinado número de hectáreas había un represo. Bueno, le llamo despojo institucional porque sostengo que es la actuación de la Conagua, de la Semarnat, de la Profepa, de la Suprema Corte, del Congreso y de las autoridades estatales las que van produciendo juntas todas el despojo institucional. No es una persona en particular, ni siquiera una dependencia, es la conjugación de todos estos actos de cada una lo que me lleva a decir que es un despojo institucional. Por ejemplo, una de las partes más importantes es que hay una resolución a la Profepa de que detenga el acueducto y prefiere ser multada, y ha sido multada varias veces, en lugar de detener el acueducto. O sea, ella ya aceptó que no va a cancelar y prefiere pagar la multa. Otra es el procedimiento de impacto ambiental, ¿no? Que ahora van a ser dos, ¿no? Repito, si no pueden terminar el primero, no sé cómo van a terminar en 30 días el segundo, ¿no? Bueno, por eso le llamo despojo institucional. Sobre la cancelación del acueducto, no solamente yo, sino las autoridades han dicho que hay muchas alternativas. La primera es poner orden en el organismo operador y que sea más eficiente, mejorar la recaudación, mejorar el número de fugas, mejorar que no haya fugas, mejorar la red de distribución, que es muy antigua, el tratamiento de aguas ni se diga. Hace poco el director declaró que tiene una cartera vencida de 300 millones de pesos porque 40,000 usuarios no pagan el agua. Bueno, y con eso quieren traer agua del acueducto a un sistema que es ineficiente. Lo han dicho muchas veces, no se quiere hacer. Otra alternativa es usar el agua del molinito. La otra es comprar más derechos de agua en la costa de Hermosillo. La otra que ustedes conocen, construir una planta desaladora, que por cierto fue una de las promesas de la Secretaría de Gobernación en México, que ya para estas alturas debería estar haciéndose un proyecto de desaladora para evitar este conflicto. Es una de las tantas promesas que no han cumplido y que esta la escuché en BICAM y fue firmada. Hay un documento donde dice: en 2014 el gobierno federal se compromete
a iniciar los estudios de una planta desaladora. Estamos en 2015. Que si temo el asunto de la reducción presupuestal al colegio y por mi, no sé, por mi integridad, por mi seguridad, no he platicado del asunto con Gabriela Grijalva, la rectora, ella no me ha dicho nada. Yo supongo que no ha ocurrido nada porque nuestros cheques y nuestros depósitos llegan. No lo sé, no lo sé. Lo que sí puedo decir es que, ¿a qué horas son? Las 8:12. Hasta las 8:12 del día 22 de enero yo no he recibido ninguna amenaza, no he recibido ninguna llamada intimidatoria, no he recibido ningún correo, llamada telefónica, agresión a mi automóvil, a mi familia, no, hasta este momento. Eso no quiere decir que salga al estacionamiento y algo pase. No he sido objeto de bullying. Sí hay y esto lo ha comentado también Luis, hay esta visión de la ingeniería todavía, de que para resolver los problemas de abastecimiento de agua hay que construir obras, porque las obras son recursos para las grandes contratistas, en donde están muchos de ellos como ingenieros y son consultores. Además, las obras pues dan votos, abrir válvulas da votos, inaugurar sistemas de agua potable da votos, y hacer lo contrario, que significaría conservar el agua, implica apretar al usuario, ponerle medidor, cobrar y todo lo que ustedes quieran. Yo creo que ha sido irse por el camino fácil, ¿no? Que si va a haber más acueductos, este es un tema que sí trato en el libro y que sostengo que los 4 casos que menciono, la gran falacia es decir que son las soluciones definitivas o de 50 años. En todos los casos, ese acueducto que se hizo no duró ni 10 años. Tuvo que hacerse otro acueducto o extraer agua subterránea o comprarle derechos a otro. Monterrey lleva en el 6º. Lo que quiero decir es que si se echa a andar el acueducto Independencia y funciona en su totalidad, en menos de 10 años va a tener que hacerse otro acueducto. ¿Por qué? Porque la demanda se incrementa en Hermosillo. Darle agua a Hermosillo significará que lleguen más empresas, que crezca la población, haya más desarrollo inmobiliario y en menos de 10 años va a haber otro acueducto. Yo no sé si del Yaqui o del Mayo o del río Sonora o de Alaska regrese el profesor Tamayo a decirnos eso. Está comprobado, por lo cual no es una solución definitiva, es una solución parcial. Sobre la apatía de los hermosillenses, pues no sé, a lo mejor sería que lo contestaran ustedes mismos, pero yo sí veo, muchas veces miembros del PAN me dijeron, bueno, ¿por qué crees que la gente en Obregón sí se mueve y la de Hermosillo no? Bueno, es que allá le estás quitando el agua y aquí se la estás dando, y tengo la impresión de que la gente de Hermosillo sabe que la crisis del agua no es tal, ¿no? Que en realidad es un sistema muy ineficiente, que cuando llueve nosotros nos damos cuenta del caos que son las calles, las avenidas, que son verdaderos ríos, y que efectivamente hay derroche de agua. Yo creo que los hermosillenses saben eso, lo ven. Hubo un tiempo en que la presa estuvo seca, pero ahora las 2 presas tienen mucha agua, tanto el Molinito como la presa Belardo Rodríguez. Y yo creo que el hermosillense ya se acostumbró a, no sé si a estar estirando la mano o abrir la llave y que todo llegue cómodamente. Lo que sí sé es que los tandeos sí han provocado mucho malestar. Los tandeos que tú has mencionado de la época de María Dolores del Río, no me acuerdo cuál fue la otra época, sí han generado malestar, ¿no? ¿Qué hacer con el coraje? Pues no tengo la respuesta. Soy franco, no tengo la respuesta. Sí hay algo que comenta Luis, sí es un trabajo que hice para los jóvenes. Sí es un trabajo que lean los jóvenes, quiero que lean los jóvenes y quiero que vean esta historia y que les estremezca
que les avergüence y que hagan lo posible porque esto no vuelva a ocurrir. Sobre las 288 ordeñas, sí, también el libro trae la otra parte. Esas ordeñas, yo como no tengo las pruebas documentales, sino pura información periodística, no lo quise poner. Varias de esas tomas van a ranchos particulares, de gente, dicen, empresarios ricos de Hermosillo, pero la Comisión Estatal del Agua sostiene que no son tomas, sostiene que son válvulas de alivio. O sea, bueno, tuve que poner la versión de ellos, ¿no? De presión, válvulas para que la presión del agua no sea tanta. Y sobre lo último, con lo que termino, sobre cómo conciliar esto de legalizar los derechos y lo otro, pues no lo sé, pero hay algo muy importante. Yo les estoy diciendo lo del día de ayer por los comunicados oficiales. Falta el engrose. ¿Qué es el engrose? Es el documento que produce toda la Corte unos días después, en donde da detalle de todo lo que dijeron los ministros, cómo votaron, las resoluciones específicas y cada uno de los aspectos que se tendrán que cumplir. Como no tengo el engrose, no puedo decirles el detalle, pero pueden ser de 100 o 200 páginas, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el quid del asunto. La resolución general es esa y ahora tienen que detallar en qué consiste.